Vamos a ver algo acerca de la entrada triunfal, pero no nos vamos a enfocar dentro de la entrada triunfal, sino que el tema de hoy es la entrada que todo lo cambió. La entrada que lo ha cambiado absolutamente todo. Mateo capítulo 21, versículos del 6 al versículo 11. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Padre, en este momento te pedimos que nos bendigas. Bendice tu palabra, que tu palabra en este día nos ayude a entender, que tu palabra en este día nos bendiga para que nosotros podamos así continuar y así crecer para seguir adelante. Bendito eres. Gracias por todas las cosas. Recibe toda honra y recibe toda gloria de parte de nuestra vida y ayúdanos a fortalecernos en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, del libro de Mateo, nos dicen que cuando nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén, cuando nuestro Señor Jesucristo entra en aquel pollino, cuando nuestro Señor Jesucristo entra con muchas victorias, cuando nuestro Señor Jesucristo entra con palabras de grandeza que la gente le estaba diciendo, el versículo número 10 dice que toda la ciudad de Jerusalén se conmovió. Toda la ciudad se conmueve. Es decir, que esta entrada causó un impacto en los judíos de aquella época, que ya, porque esa entrada marcó el inicio de algo que cambiaría por completo la historia de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén, la gente lo está victoriando, la gente lo está aclamando, y la palabra dice que Jerusalén se conmueve. Toda la ciudad se conmueve. Esa entrada marca el inicio de algo que cambiaría por completo la historia de la humanidad. Es por eso que en el inicio de Semana Santa es importante que nosotros reflexionemos, pensemos sobre lo que la entrada de Jesús, pero no a Jerusalén, sino en nuestro corazón, la entrada de Cristo a nuestra vida, ¿qué ha producido en cada uno de nosotros? ¿Qué cambios han ocurrido desde el momento que Jesús entra en nuestro corazón? ¿Cuáles han sido esos cambios radicales? Esos cambios que la gente ha visto en nosotros y que nosotros hemos echado de ver en nuestra vida de lo que Cristo ha cambiado. Veamos lo que nos enseña la palabra del Señor en cuanto a esos cambios que Cristo ha hecho por haber entrado a nuestra vida. Número 1, Efesios 2 del 1 al 2. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros. Está hablando de Cristo. Cristo nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos ¿cómo? Estábamos muertos en delitos, estábamos muertos en pecado, pero por gracia de Cristo hoy tenemos vida, hemos sido resucitados de esa muerte de delitos y pecados en los cuales, dice el versículo 2, anduviste en otro tiempo.
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La entrada de Jesús a nuestra vida cambió la muerte en vida. La entrada de Cristo a nosotros ha cambiado la muerte por la vida. Hoy nosotros a través de Cristo tenemos vida, una vida maravillosa. La muerte espiritual es una desconexión total con Dios. Entendemos la palabra desconectarse. Conéctame, ¿verdad? Pásame tu Wi-Fi para conectarme. Todos estamos familiarizados con esas palabras ya. La muerte espiritual es una desconexión total con Dios. La muerte espiritual no nos da conexión con Él y por consecuencia estamos muertos en delitos y pecados. O sea, es una verdadera separación que es irreparable en la vida del hombre. Esta desconexión es irreparable por sí solo. Escuche Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Expulsados. Están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen esa conexión total con Dios. Están expulsados de su presencia. Por cuanto todos hemos pecado, algo ha pasado en nuestra vida. Pero cuando Jesús entra a nuestra vida, cuando Cristo viene a nuestra vida, hace que nos conectemos una vez más con Dios. Produce una conexión tan maravillosa que nos acercamos a Dios de tal forma que Él nos hace sus hijos y nos vuelve parte de su familia. Cuando nos volvemos a conectar con Él a través de su Hijo Jesucristo, Él nos hace sus hijos y nos hace una vez más parte de su familia. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Y qué dice Efesios 2:19? Juan capítulo 1 versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron. Es necesario recibirle. A los que creen en su nombre. Es necesario creer en su nombre. A ellos les dio el poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea que cuando somos reconectados una vez más con Él, Él nos hace sus hijos. En adopción, pero somos sus hijos. Tenemos los mismos privilegios, tenemos los mismos derechos. Y también somos castigados igualmente, porque somos hijos de Dios. Escucha Efesios 2:19. Efesios 2:19. Aparte de ser hijos, nos pasa a que formemos hoy parte de una gran familia. Escucha Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino que hoy somos conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Somos sus hijos y aparte nos ha hecho parte de una gran familia, la familia de Dios. Y gracias a la conexión que Cristo hizo para que ustedes y yo una vez más fuésemos conectados con Él. Esta es una conexión irrompible. Es una conexión que no se pierde. Es una conexión por la eternidad. Esta conexión no hay peligro de perderla. Siempre vamos a estar conectados con Él, siempre y cuando nosotros queramos tener comunión con Él. Hemos sido cambiados de muerte a vida por Jesucristo.
Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Hemos sido trasladados a algo mejor. Vivíamos muertos en delitos y pecados, pero ahora nuestra vida gira en torno de la santidad, de la consagración. Hoy nuestra vida gira en torno de la vida. Y tenemos vida gracias a nuestro Señor. Y si el Señor quita esta vida a este cuerpo carnal, la palabra dice que tenemos más vida, porque Él es la resurrección y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos vida. Hoy nuestra vida le pertenece al Señor Jesús. Ya somos de su propiedad. Escuche Romanos 14:8. Romanos capítulo 14, versículo 8. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hoy le pertenecemos a Jesucristo. Jesucristo es nuestro dueño. Jesucristo es nuestro Señor. Escuche Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice la palabra: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, ¿qué? Del Señor somos. Al Señor le pertenecemos. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Él es el rey absoluto de todo. Y nosotros nada más somos súbditos, consiervos de Él. Así que hoy debemos de estar más vivos que nunca para honrarle, glorificarle y exaltar su santo nombre. Hoy agradezcámosle porque nos ha trasladado de la muerte a la vida, gracias a que un día Cristo entró a nuestro corazón. Número 2, Juan 16:20. La entrada de Jesús en nuestra vida, ¿qué ha cambiado? Juan 16:20, mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, ¿qué? Se convertirá en gozo. Una vez más lo leo. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se va a alegrar de que usted llore, de que usted se lamente. Pero aunque usted esté triste, Cristo dice, vuestra tristeza, ¿qué? Se convertirá en gozo. Estamos tristes, pero reflejamos el gozo del Espíritu Santo. La entrada de Jesús en nuestra vida cambia la tristeza en alegría, en gozo. Hoy estamos contentos por lo que Dios ha hecho, porque sabemos que lo que Dios ha hecho es perfecto, porque sabemos que lo que Dios ha hecho es de bendición a nuestra vida, porque sabemos que lo que Dios hace, lo hace para el bien de nosotros, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La mayor tristeza de la vida de todo ser humano viene de sentir un corazón vacío, de sentir un corazón que no tiene oportunidad para nada. Y ese vacío es causado principalmente cuando una persona carece de conexiones. Siente ese vacío en su corazón porque no tiene conexiones en su vida. Y por lo menos hay 3 conexiones importantes para todos. ¿Cuáles son esas conexiones? La primera, las significativas. ¿Cuáles son las conexiones significativas? Una conexión significativa es la que conduce a una relación, la cual mucha gente en este tiempo carece. No conoce relaciones familiares, no conoce relaciones de amistad, no conoce relaciones de compañerismo. Carece. Y le faltan las relaciones o las conexiones significativas, las afectivas. Gracias. Tengo como 2 meses y medio con esta tos. Las conexiones afectivas, ¿cuáles son? Cuando se habla de conexiones afectivas, se hace referencia a una relación de amor, de cariño, que es establecida entre personas
como nuestros familiares. Y muchas veces nosotros entre familiares estamos disgustados, peleados y no tenemos relación con ellos. Padres que no le hablan a sus hijos, hijos que no le hablan a su padre. No hay una relación afectiva porque no la conocemos. La relación espiritual, la conexión espiritual, construir una conexión con Dios que nos permite nutrir la santidad con la cual fuimos creados, estar en comunión con Él. Al carecer de esas conexiones, resulta en tristeza y en desesperanza para el ser humano. Cuando carece de esas tres conexiones, lo único que el ser humano posee en su vida será tristeza, será desesperanza. Una persona puede tener cosas materiales. Una persona puede tener éxito académico, puede tener éxito laboral, éxito financiero, pero siempre habrá un vacío que nadie pueda llenar. El único que puede llenar ese vacío de tristeza y cambiarlo por gozo, por alegría, es Jesucristo. Tiene un sinsentido mucha gente, un sinsentido en su corazón que causa tristeza, que causa desesperanza, pues la conexión más significativa para todo ser humano está rota. No tiene una conexión con Dios. Pero cuando Jesús entra en nuestra vida, llena ese vacío. Entonces le encontramos el sentido verdadero a nuestra vida. Le encontramos el rumbo, el camino. Pues cuando Cristo viene a nuestra vida, significa estar en el camino que le da sentido a nuestra vida. Por eso en Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no va por ese camino. Nadie viene al Padre si no viene a Jesucristo. Llenar ese vacío y encontrar el rumbo o sentido de nuestra vida produce felicidad verdadera. El gozo que solamente podemos encontrar en el Señor. Y seremos cambiados y seremos transformados. Y así podremos volver a reconectarnos una vez más con Dios. Y estaremos contentos. Aunque a nuestro alrededor todo esté destrozado, el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida producirá que nosotros estemos contentos y alegres. Porque Dios está con nosotros. A pesar de que nadie esté con nosotros, Dios está con nosotros. Y así podemos volver a reconectarnos una vez más con Dios. Número 3. La entrada de Jesús en nuestra vida, ¿qué cambio trajo? Gálatas 5:1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La entrada de Jesús en nuestra vida cambió nuestra esclavitud en libertad. Hoy somos libres. Y tanto es así que nos hemos hecho esclavos de Cristo por la libertad maravillosa en la que estamos. Antes que Cristo viniera a nuestra vida, no solamente estábamos muertos en delitos y en pecados, sino que éramos también esclavos de esos delitos y de esos pecados. Nos deleitábamos en esos delitos por la esclavitud que teníamos en ellos. Nos deleitábamos en esos pecados por la esclavitud que teníamos en ellos. Éramos esclavos porque el pecado dominaba nuestra vida. Pecado significa violar la ley de Dios. Pecado significa saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y éramos esclavos de esos pecados porque ese pecado dominaba nuestra vida. El pecado tenía control de nuestra mente, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Nosotros decíamos y jurábamos que ya no lo íbamos a volver a hacer y tardábamos más en jurar ya no hacerlo que en volver a hacerlo. Nuestra vida estaba al servicio del pecado, al servicio de la iniquidad. Nuestra vida estaba al servicio del enemigo. Mire Romanos 6:19. Mire lo que dice Romanos capítulo 6,
el verso 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes presentábamos vuestros miembros, nuestro cuerpo, para servir a la iniquidad, para servir a la inmundicia. Con nuestro cuerpo servíamos al mundo, con nuestro cuerpo le servíamos a Satanás. Pero ahora presentamos a través de la santificación nuestros miembros para servir a Cristo, que es la justicia. Pero cuando Cristo entró en nuestra vida, nos dio plena y completa libertad de pecado. Hoy somos libres de pecado. Si tenemos pecado es porque nos gusta hacerlo. Pero hoy somos libres de pecado. Hoy el pecado ya no tiene nada que hacer con nosotros. Jesucristo nos ha dado perdón de pecados. Vino a darnos libertad para que no pudiéramos decir, para que nosotros pudiéramos, decidir hacer lo bueno voluntariamente, para agradar a nuestro Señor. Hoy voluntariamente aquí estamos. Hoy voluntariamente le cantamos. Hoy voluntariamente abrimos nuestra Biblia. Hoy voluntariamente le servimos. Aquí estamos en plena voluntad. Nadie nos obligó. Lo hacemos por amor a Cristo. Porque le amamos. Porque Él nos ha dado completa libertad. Escuche Primera de Pedro 2, 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios. Mire lo que es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo hacemos callar a los hombres? Haciendo el bien. Es la única forma. Y hacemos el bien gracias a Cristo, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Somos libres y no andamos en libertinaje. Somos libres y no tenemos la libertad como pretexto para hacer lo malo. Tenemos esta libertad como siervos de Cristo para servirle a Él, para honrarle a Él, para agradecerle a Él. Y hoy, gracias a Cristo, somos libres, ya no somos esclavos. Hoy le servimos a Él y le agradecemos a Él. El mundo lo hemos dejado atrás, nos hemos olvidado de Él, vivimos en el mundo nos movemos, pero ya no es nuestro deleite el mundo, ya no es nuestro gozo el mundo. Y como dijo el salmista, fuera de ti, Señor, nada anhelo de esta tierra. Mi único anhelo eres tú. Gracias a Cristo somos libres. Número 4. La entrada de Jesús en nuestra vida, ¿qué cambió? Colosenses 3 del 1 al 2. Colosenses 3 del 1 al 2. Fíjese lo que ha cambiado. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Sabe cuándo resucitamos con Cristo? El día de nuestro bautismo. El día que bajamos a las aguas del bautismo y fuimos sacados del bautismo, de las aguas, ese día estábamos resucitando con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La entrada de Jesús en nuestra vida cambió nuestra perspectiva. La perspectiva es la manera como vemos nuestra vida. Es nuestra visión. Es en lo que estamos enfocados. Y la palabra dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hoy tenemos una visión diferente y la visión domina la vida. Dependiendo de donde nosotros pongamos nuestra vista, es la dominación que vamos a tener.
Por ejemplo, la esposa de Lot puso su vista atrás de ella y detuvo su progreso. Se convirtió en estatua de sal. Por ejemplo, Pedro caminando por el agua, viendo a nuestro Señor Jesucristo, pero en un instante desvió su vista y vio el mar y vio el fuerte viento y se comenzó a hundir. La visión domina la vida. ¿Hacia dónde está viendo? La palabra dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De ahí vienen las bendiciones. Por eso la palabra en Malaquías dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré grandes bendiciones sobreabundantes sobre ustedes. Ponga la vista en Jesucristo, la perspectiva de la vida, nuestra forma de ver en lo que estamos enfocados. Antes que Cristo viniera a nuestra vida, nuestra visión de vida está enfocada en lo terrenal. Nos preocupábamos por lo terrenal, porque era nuestra visión de vida. Nos preocupábamos por todo lo que gira en torno de nosotros. Es nuestra visión de vida. Nuestras prioridades eran mundanas. Teníamos una carne asada y en lo que andábamos más preocupados era la música que íbamos a poner. Que oigan los vecinos, que nosotros sí podemos. Lo mundano son las cosas que el mundo busca, las cosas que agradan al mundo, los placeres mundanos, los bienes materiales, las riquezas, la fama, las pasiones de la carne, los vicios, y usted sígale poniendo. Y es por eso que la palabra de Dios nos hace una pregunta muy importante. Romanos 6:21. Mire la pregunta que nos hace la palabra de Dios, muy importante. Yo no digo que sea malo que escuche música, no, pero ¿cuál es su enfoque de vida? Su enfoque de vista, ¿cuál es? Escuche esta pregunta. ¿Lo tiene? Escuche la pregunta. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hay hermanos que me han dicho, ¿a poco yo ponía esas canciones? Oh, sí, me andaba con el pipiripau para uno y para otro. La pregunta es, ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Y a poco yo hacía aquello? Sí. ¿Y a poco yo hablaba así? Sí. ¿Y qué fruto ganó? Porque el fruto de todo esto, dice, el fin de ellas es muerte. Pero cuando Cristo entró en nuestra vida, cambió nuestra perspectiva, cambiaron nuestras prioridades. Ya no se trata de buscar las cosas que el mundo busca. Ya no tratamos de buscar las cosas que el mundo busca, sino que ahora buscamos las cosas del reino de Dios, lo que le agrada a Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mire lo que dice Mateo 6:33. Dice la palabra, mas buscad, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora ya no nos preocupamos en buscar las cosas del mundo, en buscar lo que nos agrada, en buscar lo que trae satisfacción a nuestra vista. Ahora buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí nos deleitamos y ahí nos gozamos. Y hoy hemos entendido que para tener una fiesta cristiana no necesitamos tener alcohol, no necesitamos tener cigarros. Lo hemos entendido y así lo vivimos y así nos gozamos. Hemos podido entender sobre algunos cambios extraordinarios que han producido en nosotros la entrada a nuestra vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una pregunta muy importante. Es una pregunta muy importante y es para usted. Y con esta pregunta termino. La pregunta más importante de Semana Santa es esta. ¿Ya entró Jesús a su corazón?
O sea, él ya entró a Jerusalén, ya lo crucificaron, él ya ascendió, él está preparando ese lugar que fue a preparar. La pregunta es, ¿entró ya Jesús en su corazón? ¿Ya le abrió su corazón para que él haga morada, haga habitación en usted y usted cambie totalmente su forma de ser, su forma de actuar y le permita a Jesucristo trabajar en usted en compañía del Espíritu Santo? Si su respuesta es sí, yo lo felicito. Y si su respuesta es no, entonces ¿por qué no invita a Jesucristo hoy a entrar a su vida? Que entre a su vida, que la cambie, que le transforme, que le dé lo que necesita. Y nuestro Señor Jesucristo le ayudará, le bendecirá. Nuestro Señor Jesucristo hará cambios en usted y serán cambios notables. La gente lo verá. Pero es necesario permitir que Jesucristo entre a nosotros. Así que no sé si hay alguien en esta tarde que quiera permitir entrar a Jesucristo en su vida, a Jesucristo en su corazón y que le dé la oportunidad de hacer esos cambios que Jesucristo hace. Esos cambios buenos, agradables, esos cambios que producen lo mejor en nosotros. Jesucristo ya entró a Jerusalén hace muchos años. Él ha entrado a la vida de muchos de nosotros y nos ha hecho un cambio fenomenal en nosotros. Pero ha entrado en usted. ¿Alguien quiere aceptar a Jesucristo en su corazón en este día? Permitiéndole